Y cuando estás causando impactos en el mundo invisible, voy a intentarlo. Ahora, sí, se escucha. Perfecto. Dale, vamos a hacerlo con el audio del computador entonces. Estaba viendo que el mundo invisible es mucho más de lo que viene. El mundo invisible es donde viene el mundo visible, algo así, no me acuerdo cómo era la frase. Pero la cosa es que en el mundo invisible pasan bastantes cosas que a lo mejor uno no se da cuenta cuando simplemente te enfocáis en ser excelente y en trascender tus patrones inconscientes y en definir una habilidad y función de esa habilidad, entonces ir a full enfoque, modo kamikaze, a cumplir ese propósito que tienes y a seguir impactando, básicamente. Entonces, es mucho más fácil cuando alguien te da la claridad exactamente de qué es lo que tienes que hacer o hacia dónde enfocar tu habilidad, porque de esa manera es como que quitas de en medio cualquier tipo de resistencia que te obligue a seguir manteniéndote exactamente en la misma situación y en el mismo enfoque y que los resultados se demoren más porque no te diste el permiso de ponerte incómodo antes. Entonces, de alguna manera, es como que, claro, la vida te va a poner cosas para que tú evoluciones a medida que estás avanzando. Y pone situaciones a ver si estás realmente preparado para poder seguir llegando al siguiente nivel. Te van a poner situaciones incómodas, te van a poner situaciones donde tú no quieres estar o tu ego no quiere estar. Por eso es que tanto las está evitando, porque no quiere estar ahí. Pero si tú querías evolucionar y llegar a un siguiente nivel, sea económicamente, sea en relaciones, sea en nivel de conciencia, entonces esos retos a lo que estás evitando tanto van a manifestarse, van a aparecer. Y tienes dos opciones. O lo sigues repitiendo o lo trasciendes. Siempre va a tener esa opción. Entonces, no tenemos escapatoria a los patrones inconscientes. Y si no tenemos escapatoria a los patrones inconscientes, entonces para eso veo un conflicto y voy hacia adelante. Siempre y cuando esté en concordancia o esté en coherencia con el camino que yo elegí transitar. Porque qué sentido tiene dedicarme a tirarme en paracaídas porque me da miedo hacer eso. Eh, pero si sé que el miedo es un indicativo de que estoy por el camino correcto, pero a la vez no está en mi camino, no está lo que yo elegí para autoconocerme, entonces no tiene mucho sentido hacerlo, básicamente. Entonces, ¿en qué nos basamos? En base al camino que yo elegí, que en este caso sería las ventas, en base al camino que yo elegí, en caso que sería la comunicación, las conferencias, el hecho de hacer eventos, en este camino que yo elegí, lo que me da miedo indica exactamente cuál es el siguiente nivel. Pero eso no quiere decir que todo lo que me dé miedo va a ser algo que me va a llevar al siguiente nivel, sino que esté en concordancia, en coherencia con el camino que yo elegí transitar para mi vida, básicamente. Entonces eso es una conclusión que estoy llegando y que constantemente me replanteo y que claro, cada vez va cambiando, voy haciendo lo diferente, voy pensando diferente, entonces como pienso diferente, entonces voy evolucionando, tengo otras estrategias en la mente, cabe más en mi mente y como cabe más en mi mente adopto más información, como tengo más información, entonces aumento mi nivel de conciencia, al aumentar mi nivel de conciencia, el vaso que donde se cae básicamente todo el conocimiento es más grande y por lo tanto tengo más información a mi alcance que es simplemente dejar que la información venga, simplemente va elevando tu nivel de conciencia. ¿Cómo elevas tu nivel de conciencia? Autoconociéndote a través del camino que elegiste. Algo que dice Javi Rodríguez que siempre como que no entendía de cierto modo, pero ahora lo estoy entendiendo, es que él no tiene objetivos. Su único objetivo es autoconocerse a través del proceso que eligió. Autoconocerse todos los días, levantarse y a través de cada cosa que haces, autoconocerte. A qué se difiere con eso? Que simplemente es cada cosa que hago, simplemente me concentro en la emoción que estoy sintiendo y en transitar esa emoción. Lo demás es simplemente estar en el contexto. En este momento estoy en este contexto y cualquier tipo de emoción o sensación que pueda surgir simplemente es parte del proceso. Entonces, si me comprometo siempre a ser excelente a través del camino que elegí y constantemente surge un patrón y simplemente me doy el permiso de transitarlo, entonces se vuelve inevitable que vaya a conseguir resultados económicos y éxito pragmático, podríamos decirle, porque
El éxito es una forma de ser y estar en el mundo, o sea, en el momento en que tú decides ser exitoso o ya te puedes sentir exitoso, básicamente, aumentando tu nivel de conciencia, puedes sentirte exitoso. Todo el mundo tiene, ¿cómo se puede decir? Todo el mundo tiene acceso al éxito. Ahora, el éxito pragmático ya es otra cosa. Para eso tenés que autoconocerte a través de adquirir una habilidad que actualmente en el mercado se pague bien. ¿Y qué habilidad se paga bien en el mercado siempre? Las ventas, porque todo negocio tiene ventas, todo negocio funciona con ventas. Entonces, si tu negocio tiene ventas y tú no tienes la habilidad de las ventas, se va a notar en la facturación del negocio, se va a notar, bueno, principalmente en eso, en la facturación del negocio, que es lo más importante para cualquier tipo de negocio. Cualquier negocio necesita más facturación. Cualquier negocio tiene un área de ventas, de marketing. El marketing o sea, hay tres fases en un negocio. Está el marketing, está las ventas y está la entrega de servicio. Esas tres cosas son fundamentales. Enfocarte en una de esas tres cosas te va a hacer ganar dinero, básicamente, porque son de las tres cosas más fundamentales de un negocio, sobre todo las ventas, que es lo más importante, y el marketing. Son dos cosas súper importantes. Personas que se dedican a eso ganan mucho dinero por lo mismo, porque causan mucho impacto y se te pagará en proporción al valor que aportes al mundo. Si se te pagará en proporción al valor que aportes al mundo, tú concéntrate en seguir aportando. Mientras sigues aportando y sigues ganando experiencia y sigues trascendiendo tus conflictos a través del camino que elegiste, entonces tu habilidad va a mejorar. Como tu habilidad va a mejorar, vas a ser excelente en lo que haces. Como vas a ser excelente en lo que haces, los demás vas a causar impacto. ¿A qué se refiere con causar impacto? Que los demás van a notar tu presencia, los demás van a notar lo que estás haciendo. Y cuando entres a un lugar, se va a notar tu presencia porque tienes una habilidad extraordinaria. ¿Por qué? Porque te diste el permiso de practicarla todos los días, te diste el permiso constantemente de ponerla al servicio, ponerte al servicio y servir y ayudar, básicamente. Entonces, esa habilidad va a hacer que personas que tienen un alto nivel adquisitivo o personas que quieren tener una habilidad parecida o que quieren también causar impacto en el mundo, van a notarlo y van a querer acercarse a ti. ¿Por qué? Porque tienen una habilidad que ellos admiran, básicamente. Entonces, de ahí es como que surge de alguna manera el impacto. Porque estás causando impacto por la habilidad que tienes, pero la habilidad que tienes no nació así. Es simplemente que como tú te diste el permiso de hacerlo todos los días porque elevaste tu nivel de conciencia, te diste el permiso de trascender tus conflictos a través de lo que estás haciendo, entonces tu habilidad se volvió extraordinaria. Pero no fue así, no se nació así, ni tampoco eh, eh, tú eres así, ni tu personaje es más valioso por ello. Pero así como funciona el impacto y como causa impacto, entonces van a haber personas que van a querer aprender de ti, van a haber personas que te van a criticar, van a haber personas que van a verte como una admiración y otras personas que simplemente no te van a pescar. Obviamente, siempre hay de todo. Entonces tú concéntrate en tu camino simplemente y en seguir impactando. Eso es lo único que importa. Es compartir un mensaje, básicamente. Cuando tú estás avanzando, tú compartes un mensaje. La persona que tenga disposición y apertura a escucharlo, lo va a escuchar. La persona que no, perfecto, siguiente. No nos enfocamos en personas que no están dispuestas a aprender o dispuestas o en apertura para poder seguir avanzando, porque sería perder el tiempo, totalmente. Estaríamos en necesidad, tratando de perseguir a alguien que no quiera aprender. Entonces, cuando pasa eso, simplemente hay que cortar relación rápido y es como, perfecto, o sea, si no querés hacerlo, está genial. No avanzamos, no seguimos con esto. No es como que lo necesite ni que tú lo necesites, entonces, perfecto. Siguiente. Y ya van a llegar las personas adecuadas que tengan la apertura para realmente querer aprender y realmente querer avanzar, que realmente valoren el trabajo que tú haces en base a lo que haces, básicamente. Entonces, mejor tener personas que estén dispuestas y en apertura a aprender que personas que simplemente quieren obtener un beneficio y cuando ya lo obtienen entonces simplemente ya no quieren hacer nada, no quieren seguir avanzando. Pero son conclusiones que se van llegando a medida que uno va avanzando y claro, se puede sentir como algo muy incómodo al principio, pero después se va haciendo mucho más fácil. Y si seguimos avanzando en este proceso, entonces resulta que van a empezar a surgir miedos, van a empezar a surgir preguntas, van a empezar a surgir dudas. Ahora estoy en un proceso de crear un curso digital. No tengo ni idea de cómo crear la estrategia, no sé cómo crear la estructura, no sé cómo crear las bases, no sé cómo hacer el método uno 2 3 cuatro. No tengo ni idea de cómo hacerlo. Pero sí estoy dispuesto y en apertura a poder aprender. Porque sé que cualquier cosa se puede aprender y cualquier cosa se puede integrar.
Entonces estoy en apertura y me voy a poner en el contexto de aprenderlo. Voy a ver clases al respecto, voy a ver cómo se hace, voy a ver en base a mi perspectiva cómo poder crear estrategia y todo. Y va a salir, va a funcionar. No importa que esté perfecto, lo importante es que esté excelente. ¿Y cómo es excelente? Con mi mayor esfuerzo, eh, mi mayor excelencia, básicamente. Eso es excelencia. Que tú lo hagas con tu máximo ser en el momento presente y con la máxima energía que puedes tener en el momento presente. Y más allá de eso no se te va a pedir. O sea, no es necesario. Y hacer las cosas simples. Muchas veces las complicamos mucho por ego, simplemente porque decir, no, es que esto tiene que ser complicado porque yo aprendí mucho, yo me sacrifiqué mucho, esto tiene que ser complicado para otros y como tiene que ser complicado, entonces el otro tiene que sacrificarse mucho para poder llegar donde yo estoy porque yo me sacrifiqué mucho. Pero no tiene por qué ser así, no tiene por qué ser tan complicado. Si de repente puedo hacer que otra persona pueda aprender la habilidad que yo aprendí en 6 meses y yo me demoré 3 años, se puede hacer, perfecto. ¿Por qué? Porque tú tenés la hoja de ruta para que eso sea mucho más rápido obtenible, de una manera mucho más rápida obtenible. Entonces, es como hacer lo que está en el mundo invisible es lo más importante. El 80% del resultado viene del mundo invisible y de tu nivel de conciencia. Si ya comprendimos que el 80% del resultado viene del mundo invisible, de tu nivel de conciencia, ¿para qué nos vamos a complicar con tantas estrategias de venta, tantas estrategias de seguimiento, estrategias de X, Y, Z, cuando sabemos que los resultados no vienen de esas estrategias, vienen del 80% que es tu nivel de conciencia? Porque si tu nivel de conciencia no es lo suficientemente alto, suficientemente apto, suficientemente abierto, suficientemente capaz para poder implementar esa estrategia, no vas a ser capaz de poder implementar esa estrategia. Es imposible que caigan 2 litros de agua en un vaso de 600 ml. No se puede, no se puede. Y así mismo pasa con las estrategias de facturar millones de dólares. No te cabe en la cabeza poder facturar toda esa cantidad. Por eso es que no lo estás aplicando. Y por eso es que no lo ves, básicamente. Porque no cabe en una cabeza de 1 litro, pues, 10 litros. No se puede. Entonces, el enfoque siempre está en elevar tu nivel de conciencia y constantemente ir aprendiendo de a poco. Pero de a poco también es como un concepto, bueno, no sé. Pero la cosa es ir avanzando en ese proceso de adquirir habilidades y aumentar tu nivel de conciencia a la vez que adquieres una habilidad. Es como que nos autoconocemos a través de cualquier habilidad que nosotros queramos. Yo elegí la habilidad de las ventas y la comunicación y la espiritualidad. Bueno, la espiritualidad ya viene con eso. Las ventas y la comunicación. Perfecto, me dedico totalmente a ello y me enfoco en ello y van a surgir los miedos, los patrones inconscientes, van a surgir las dudas, no voy a tener claridad en ese proceso que yo elegí. Y en ese proceso que yo elegí, simplemente me enfoco, me entrego al máximo y modo monje, como tal cual como un monje, simplemente te concentras y sigues avanzando, no abandonas el camino porque vas a manifestar lo que seas capaz de mantener, no lo que seas capaz de hacer. Coméntame qué eres capaz de sostener en la vida y te comentaré cuáles van a ser tus resultados. Porque muchas personas comienzan a ir al gimnasio, pero no todas se mantienen en el gimnasio. Entonces, ahí va tu capacidad de mantener ese ritmo y esa intensidad. Si actualmente estoy llevando un ritmo y una intensidad, ahora la pregunta es, ¿puedo mantener eso en el tiempo? ¿Puedo mantener todo ese impacto, toda esa habilidad, ese compromiso en el tiempo? Si es así, entonces se vuelve inevitable que vaya a obtener éxito porque cada vez va a ser más fácil, más fácil y más fácil y eventualmente va a llegar, bueno, ya llegó y constantemente llega, van a llegar revelaciones, van a llegar milagros, van a llegar milagros a tu vida básicamente, en forma de revelaciones, en forma de acontecimiento, en forma de desorden en tu vida, en forma de lo que sea, básicamente. Entonces, si siempre y constantemente nos enfocamos en elevar el nivel de conciencia, va a ser inevitable que vayamos a tener éxito. Ahora, en base a eso, entonces el elevar nuestro nivel de conciencia nos va a permitir poder adquirir una habilidad mucho más rápido. No porque sea mágico el nivel de conciencia, sino que cuando tú elevas tu nivel de conciencia, entonces ya no tenéis trabas mentales. Como no tenéis trabas mentales, entonces resulta que ahora ya no lo pensáis tanto antes de actuar, sino que actúas a pesar de que tienes miedo, porque eres consciente de que tienes miedo. Muchas veces no somos conscientes de que tenemos miedo y como no somos conscientes de que tenemos miedo, entonces le echamos la culpa a otra cosa que no es la responsable del miedo que estamos sintiendo y por lo tanto nos retrasa el aprendizaje.
¿Por qué? Porque si yo me propongo el compromiso de aprender sobre comunicación, pero resulta que me da mucho miedo comunicar, entonces yo me voy a meter 6 meses de educación sobre comunicación para entonces sentir la seguridad suficiente para poder entrar a una sala y comunicar. Ahora, si yo elevo mi nivel de conciencia y soy consciente de que me da miedo el hecho de comunicar y por lo tanto la única forma de poder trascender ese miedo es entregándome ese miedo y actuando a pesar del miedo, porque es la manera más rápida de poder trascender ese miedo, entonces yo del momento uno, de la clase uno en que yo entro a estudiar comunicación, ya estoy buscando dónde poder dar una conferencia, porque sé que este miedo que estoy sintiendo no lo voy a poder pasar rellenándolo de información, sino simplemente con la experiencia y con transitar ese conflicto que tanto miedo le tengo. Y en base a eso, entonces, claro, nos damos el permiso de poder transitar ese miedo, que el miedo es el que nos hace retrasar el aprendizaje. Entonces, en vez de dar 12 conferencias al año, termino dando 100 conferencias al año. Y entre 12 conferencias al año y 100 conferencias al año, ¿quién hizo más y quién tiene más habilidad? Obviamente la persona que se dio el permiso de practicar muchas más conferencias que a cambio de la persona que se quedó simplemente estudiando. Porque se quedó en la teoría, se quedó en un nivel de conciencia bajo en donde no se daba el permiso porque creía que le faltaba habilidad. Y pasa mucho, y me pasó a mí también el tema de las ventas. Estudiar mucho, estudiar mucho, estudiar mucho, estudiar mucho y no darte el permiso de poder experimentar una venta. Y eso es principalmente lo que te va a dar la habilidad porque ya definimos ya que el nivel de conciencia es lo que te genera resultados. Si el nivel de conciencia es el que te genera el resultado, entonces date el permiso de adquirir esa habilidad a través, o sea, de adquirir esa habilidad a través de elevar tu nivel de conciencia cada vez que surge un patrón inconsciente en el camino que tú elegiste. Entonces, esto es como más ya medio espiritual, pero igual llevado a las ventas, porque en lo principal y los principios fundamentales para poder vender, yo diría que son la escucha, la buena calidad de las preguntas y tu nivel de conciencia. Pero poniendo primero el nivel de conciencia, obviamente, la calidad de las preguntas, la escucha, otro principio elevado puede ser el ser coherente, porque de alguna manera somos vendedores 24/7, o sea, durante todo el día, porque vender no es algo malo, o sea, vender es ayudar y vivimos vendiendo, básicamente, o sea, desde pequeños vendimos cuando éramos bebés y llorábamos para que alguien nos viera, básicamente, estábamos vendiendo la idea, o sea, estábamos vendiendo una idea y nos compraron, por eso que nos abrazaron cuando era bebé para que no lloráramos. O sea, es una idea, básicamente el vender es vender una idea, o sea, es vender... El vender es, no sé si será como vender una idea, pero el vender es todo, básicamente. Este mundo gira en torno a la venta porque todo fue en torno a una venta, las relaciones son una venta. Cuando tú te relacionas con otra persona, te estás vendiendo por tu forma de vestir, por tu forma de actuar, por tu forma de comunicar, con la habilidad que tienes, con cómo te vistes, etcétera. O sea, es una venta, todo, todo, todo es una venta. Cuando comprendemos que todo es una venta, entonces ya podemos definir que no tenemos mala relación con la venta ni somos malos vendedores porque nacimos vendiendo. Básicamente todos somos buenos vendedores de nacimiento. Ahora, ¿qué pasa? Que quizás te han vendido o tú mismo llegaste a la conclusión de que vender es algo malo, de que vender es algo que lo hacen los estafadores, que vender es algo que lo hacen las personas que se aprovechan de otras, que vender es algo que solamente lo tienen algunos, que esa habilidad de vender solamente la tienen algunos, que vender a lo mejor es una habilidad que no se puede adquirir, sino que, claro, tú naces con esa habilidad, sino que no se puede adquirir. Y claro, con todas esas consecuencias mentales, con todas esas trabas mentales que tienes, es difícil poder generar una venta si constantemente que cuando estás generando una venta te vienen todos esos pensamientos a la mente, porque es como que estás avanzando, estás corriendo y constantemente te estás haciendo zancadillas, o sea, no va a llegar nunca a la meta. Entonces, ¿qué tal si sacamos esas trabas mentales, eso que tanto te limita a poder seguir vendiendo? Y entonces, cuando te enseñemos estrategias, cuando te enseñemos cómo aumentar el nivel de conciencia, entonces avances muy, muy, muy rápido, porque ya no vas a tener esos pies que te hacen zancadillas para poder llegar a la meta, sino que tú vas directo, derecho hacia la meta porque no están esos pensamientos que te dicen, no, es que no, los vendedores son estafadores, no es que vender es malo, es que tú tienes que vender para poder sacar el máximo provecho, el que vende es el que gana,
No, o sea, la venta es ayudar y ayudar a otra persona es ganar, ganar. La persona está ganando con su transacción y tú estás ganando porque estás comprando un servicio. O sea, tú estás vendiendo y estás comprando. Cuando vas a comprar el pan y la persona que te vende el pan no te está estafando. O sea, te está vendiendo una necesidad. Está vendiendo lo que necesitas. Es una transacción. La otra persona necesita lo que tú tienes y por eso te compra. Y no por eso es más o es menos porque está vendiendo, porque está comprando. Es simplemente una transacción. No es nada. Si lo llevamos como al mundo de la conciencia, ni siquiera tiene significado eso. Uno le da significado en función del nivel de conciencia que tiene. Y en función del nivel de conciencia que tiene, entonces va a definir si la venta es buena, si la venta es mala, si la venta es, etcétera, etcétera. Pero realmente la venta no tiene significado. Tú le das el significado que tú quieras en base a tu nivel de conciencia. Y de ahí vienen de nuevo los niveles de conciencia. Entonces, si nos concentramos constantemente en trascender ese conflicto, que trascender ese conflicto, si lo llamo a tierra, es si nos concentramos constantemente en ponernos en contextos en donde nuestra habilidad surja, por ejemplo, en una llamada de venta, o en llamar constantemente, poniéndonos frente a un cliente, yendo a alguna reunión, si nos ponemos constantemente ante ese escenario, vamos a ver que empiezan a surgir conflictos, van a empezar a surgir sensaciones, emociones. Si nosotros nos damos el permiso de transitar esas emociones, entonces ya no nos va a causar tanto conflicto, tanto rechazo al hecho de estar ahí. Entonces, como no nos va a causar tanto rechazo, vamos a tener más naturalidad, vamos a ser más espontáneos a la hora de vender. Y uno de los superpoderes que tenemos los seres humanos son la naturalidad y la espontaneidad. Entonces, ¿qué pasa? Que ese superpoder que tenemos normalmente lo tapamos porque tenemos miedo, porque creemos que tenemos que convertirnos en una persona diferente para poder conseguir los resultados que queremos. O sea, para conseguir los resultados que queremos, creemos que tenemos que transformarnos en una persona diferente a la que somos, por lo tanto tapamos la forma en la que somos porque creemos que no es suficiente para poder llegar al objetivo que queremos. Y en ese momento es cuando todo se arruinó, porque los superpoderes que tenemos son la naturalidad y la espontaneidad. Y encima de eso no cabe ninguna estrategia. Ninguna estrategia es superior a eso, te lo aseguro. Cuando simplemente uso estrategias para poder generar una venta, perfecto, te lo compro. Sí, igual funciona, no quiere decir que no funcione. Pero cuando mezclas las estrategias más la naturalidad y la espontaneidad, entonces se vuelve inevitable que vaya a conseguir éxito porque las convertiste en ti, las adaptaste, adaptaste esas estrategias a tu forma y estilo de ser, a tu forma de ser básicamente. Entonces, aumentar el nivel de conciencia te va a ayudar a sacar eso de que te dé miedo el hecho de expresarte tal cual tú eres. Te va a sacar ese miedo que tienes tanto a vender, a comunicar, a ser tú, básicamente. Entonces, como ya no está ese miedo, te va a poder desenvolver con espontaneidad, con creatividad. Cuando un cliente te dé una objeción, tú ni siquiera se la vas a comprar porque tienes creatividad. Cuando te dice, no sé, no, mira, sabéis que encuentro muy caro. Ok, ok, perfecto, está muy caro. Entiendo totalmente que esté caro. Ahora, ¿qué es exactamente lo que encuentras caro? El hecho de estar en tu compañía y pagando 200.000 pesos mensuales, perdiendo 100.000 pesos mensuales, o el hecho de cambiarte y pagar, no sé, 100.000 pesos mensuales, rebajando, no sé, 200.000 pesos todos los meses, y que si lo traducimos un año son 1.000.000 de pesos. Eh, es como algo que se te puede ocurrir en el momento, ni siquiera tiene que ser exactamente eso, pero es natural y es espontáneo, no se nota como que se ha hecho como una estrategia. Y en función de eso, entonces se vuelve inevitable que vaya a conseguir más ventas. Ahora, tampoco es que tienes que llegar a ser el crack de las ventas, el crack más crack de las ventas para poder generar resultados. Yo me considero que soy del promedio de las personas que saben de ventas. O sea, ni siquiera considero que sé tanto de ventas. O sea, es como que estoy de 10 escalones, estoy en el escalón 3 básicamente. Pero si estoy en el escalón 3 puedo ayudar a las personas que están en el escalón 0, en el 1 y en el 2. Y en el momento en que yo ayudo a las personas que están en el escalón 0, en el 1 y en el 2, automáticamente yo subo al escalón 4. ¿Por qué? Porque el escalón 4 es enseñar acerca de lo que sabes y como enseñas lo que sabes, entonces lo refuerzas en ti. Y como siempre se escucha, o sea, hay una canción de Tarzán que dice, enseñando aprenderás. Aprende a enseñar porque enseñando aprenderás. Y así es fácil. ¿Por qué? Porque cuando tú enseñas, cuando tú compartes algo, es inevitable que lo vayas a terminar integrando tú mismo. ¿Por qué? Porque cuando tú traes la información a la mente, resulta que
tienes que hacer ciertas conexiones. Si lo llamamos a la ciencia, tenemos que hacer ciertas conexiones neuronales para poder llegar a ese recuerdo y esa información que tenemos, por lo tanto la volvemos a traer en el presente, lo que hace que se refuerce esa neurona y en función de eso, entonces luego sea mucho más fácil recurrir a ella nuevamente. Entonces lo revolvemos a recordar y lo volvemos a recordar. ¿Por qué? Porque lo estamos enseñando. Y cuando lo estamos enseñando, también nos damos cuenta de ciertas falencias o cierta información que no está del todo concreta y por lo tanto podemos buscar esa información para poder completarla. Pero no nos dimos cuenta antes cuando simplemente habíamos escuchado esa información o cuando nos la enseñaron. No nos dimos cuenta de que nos faltaba eso porque no lo pusimos en práctica o porque no lo enseñamos a otros. Entonces, en el momento en que tú te das el permiso de enseñar estas habilidades a otros, inevitablemente vas a aumentar tu propia habilidad. Porque estás recordando los conceptos que estás practicando, básicamente. Es como estudiarlo, es como que a medida que lo estás enseñando, lo estás estudiando, lo estás compartiendo. Entonces, se vuelve inevitable que vayas a tener resultados con eso. Y básicamente, si todo funciona con los niveles de conciencia, hay otra ley importante, que es que el 75% del éxito depende del contexto y el 25% del éxito depende de ti. Entonces, el 75% de tu éxito va a depender del contexto en el que te encuentras, el contexto interno y el contexto externo. El contexto externo de juntarte con personas que también están en el camino que tú estás teniendo y que también son espirituales y a la vez están generando dinero pragmáticamente. Y contexto interno, vincúlate con información, con clases, con libros que hablen sobre este tema y el contexto interno y externo va a estar listo. Ahora, haz tu parte. ¿Cuál es tu parte? Simplemente cumplir con tu compromiso, ser excelente a través de lo que haces, entregarte al 100% a todo lo que haces y concentrarte en trascender los patrones que siempre se están surgiendo y ponerte los contextos necesarios en donde tu potencial surja. Ni siquiera es para sentirte culpable por hacer algo o no culpable, porque la culpa viene del ego también. Entonces es eso, básicamente, es lo más importante que noto ahora. Y si, y si en el camino, cuando estás avanzando, sientes que te falta algo, sientes que no vas a llegar al resultado, sientes que, todo lo que estás haciendo no es suficientemente valioso para poder llegar a facturar más, entonces simplemente siéntate y acepta esa sensación y va a llegar la revelación que te va a llevar a tu siguiente nivel. Y, y no importa lo que digan los demás, no importa si te tratan de loco, no importa si te tratan de no sé, de lo que sea, porque la sensación o la paz que deja, o la felicidad o realización que deja, el hecho de tú comprometerte con ser excelente y aumentar tu nivel de conciencia, no es algo que se pueda quitar, no es algo que te puedan ver tampoco. Bueno, puede que sí que se pueda ver, pero mm, el que lo experimenta es uno mismo. Entonces el experimenta uno mismo, ¿para qué quieres demostrar algo que no experimenta otra persona? No tiene sentido de tratar de demostrarle algo que tú estás teniendo el beneficio. Aparte, cuando das al mundo, cuando aportas al mundo, te lo das a ti mismo, porque nos convertimos en lo que damos, nos convertimos en lo que reforzamos, en lo que damos, porque lo enseñamos. Entonces, enfócate en dar amor, enfócate en ser excelente, y en dar amor se refiere a ayudar realmente, o cuando estás haciendo algo, hacerlo con la intención de ayudar, con la intención de aportar, con la intención de ser excelente, pero no con la intención de ser excelente porque voy a ser mejor que otros, sino por ser excelente porque muestro la excelencia, porque muestro el potencial del ser humano para que las demás personas se inspiren con tu ejemplo y en función de eso, entonces también hagan las cosas que quieren hacer, porque se inspiran en función de lo que tú haces. Y quieren aprender, quizá, si están en la misma habilidad, aprender de ti. Si no están en la misma habilidad, entonces se inspiran a poder aprender su propia habilidad o el camino que eligieron para poder autoconocerse. Entonces, el regalo lo estás teniendo todos los días con el simplemente hecho de aportar y dar. El resultado ya de la vida se encargará, básicamente. Es un hecho que lo que das lo vas a recibir. Es un hecho. Y también es un hecho que se te pagará en proporción al valor que aportes al mercado. Y si es un hecho eso, entonces tú solo con tu solo foco es concentrarte en aportar y en seguir dando y en ponerte los contextos necesarios para que tu potencial surja. Nada más, es muy simple.
porque la vida es simple. Y si se complica es porque el ego está tratando de entrar de nuevo a tratar de complicar todo porque se supone que tiene que ser complicado para conseguir éxito porque si no, no reafirmaría la creencia de que todo es difícil y de que conseguir resultados es complicado. Entonces, como no está siendo complicado, el ego trata de volver y decir, no, pues esto tiene que ser más complicado porque si no tendría sentido que yo no tenga éxito. Si ya ha pasado tanto tiempo, yo pensaba que era complicado y no lo hacía porque era complicado cuando no lo era, simplemente tenía miedo. Así que eso quería compartir. Nos vemos, los amo. Bye.